Sergio de Castro Spícula nació el 25 de enero de 1930. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile y posteriormente en la Universidad Católica. En 1962 se doctoró en Ciencias Económicas en la Universidad de Chicago. Durante su gestión como decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, se reforma completamente la enseñanza de las ciencias económicas en Chile, introduciendo en los contenidos cambios que en su época fueron considerados revolucionarios. A partir de 1968, y en forma paralela a su labor docente, se desempeñó en el Centro de Estudios Socioeconómicos, en el cual, en conjunto con otros economistas, desarrollaron el programa económico conocido como El Ladrillo, base de la política económica neoliberal seguida por el gobierno del general Pinochet. Tras el golpe militar, fue asesor de los ministros de Economía Rolando González y Fernando Lenis. En 1975 asumió como ministro de Economía y un año después como ministro de Hacienda, cargo que desempeñó hasta 1982. Desde entonces se ha dedicado a la actividad privada, destinando parte de su tiempo a la Universidad Finisterra, de la cual es uno de sus fundadores e integrante del Consejo Superior. Sergio de Castro es considerado el padre del milagro económico chileno. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándote, ¿tú eres golpista? Era golpista, sin ninguna duda, como creo yo que lo era la inmensa mayoría de los chilenos en ese momento, incluyendo a todos los políticos de la oposición y a muchos de los políticos y miembros de la propia Unidad Popular. Obviamente que todos éramos golpistas, pero con diferentes motivaciones. ¿Y cuáles eran las tuyas? No, las mías eran el desastre que se estaba constatando en la economía, en que después del 71, que fue un año en que los economistas nos conminaban a quemar nuestros textos de estudio, porque Allende había hecho una emisión de dinero importantísima, la cantidad de dinero más que se duplicó el año 71 respecto del 70, y la producción aumentó en forma importante, creo que alrededor de un 5 o 6%. Y no hubo una inflación desatada como la que se habría esperado. Entonces mucha gente nos decía que teníamos que quemar los textos de estudio. Incluso recuerdo que en agosto del 71, Eduardo Frei Montalva le envió una carta a su equipo económico, retándolo porque no lo habían dejado a él hacer lo que estaba haciendo Allende. Y les pedía explicaciones. Se deben haber demorado un poco en darlas y ya cuando la respuesta llegó seguramente Frei se dio cuenta del desastre que significaba esa receta. Y el año 72 se volvió a duplicar la cantidad de dinero. Y el año 73 más que se cuadruplicó la cantidad de dinero. De tal manera que entre el 73 y el 70 el dinero creció más de 22 veces, o sea, 2000%. Y la teoría económica diría de que la inflación a esperar por una cosa así era del orden del 2000% o más. Y eso es lo que se estaba generando, de tal manera que a esa altura la hiperinflación era un hecho cierto en poco tiempo más. ¿Pero por qué podías pensar que un golpe de Estado podía transformar la situación económica? Bueno, yo no sé si nosotros pensamos en un golpe de Estado, pero pensamos en una cosa que tenía que cambiar diametralmente las cosas tal como estaban pasando. El déficit del fisco era el 55% del gasto total. Una cifra, pero absolutamente increíble para cualquier persona. Esto quiere decir que de cada 100 pesos que se gastaba el fisco, 55
venían de las imprentas del Banco Central que emitían dinero para cubrir el déficit. La maquinita. La maquinita. El déficit de las empresas públicas, incluyendo, por cierto, las estatizadas y usurpadas, era casi el doble del déficit fiscal. Así que juntando el déficit de las empresas públicas y el déficit fiscal, se llegaba fácilmente a unos 2/3 del producto. O sea, una cosa absolutamente increíble. En general, las interpretaciones de la izquierda en relación a la temática económica señala que el problema de la Unidad Popular fue que Estados Unidos, a través, digamos, de sus embargos y a través de una política bastante restrictiva de créditos a Chile, fue lo que provocó, en definitiva, la crisis económica. ¿Tú compartes esa idea? Eso no es efectivo y es absurdo. Estados Unidos no quería a Chile y obviamente que no le prestó dinero, pero otros países del mundo sí que le prestaron y de hecho la deuda en ese periodo creció y el comercio no se interrumpió, jamás hubo un embargo de Estados Unidos en contra de Chile. Lo que pasó lisa y llanamente es de que pienso yo que el proceso económico se usó como un instrumento político. A ver, ¿cómo es eso? O sea, yo creo que está dicho en muchas partes de que la idea de la Unidad Popular era estatizar la economía, gran parte de la economía, ojalá toda la economía, para lo que decían ellos era apoderarse del excedente económico y que con eso iban a poder resolver los problemas. Enseguida, producir un aumento importante en el consumo de la población de tal manera que ésta estuviera muy, muy contenta, lo llamaban la euforia económica. Lo que pasó el 71 que acaba de Exactamente. Y junto con eso, crear la Asamblea del Pueblo o la Asamblea Popular, que era una Cámara Legislativa única que reemplazaba al Congreso. Y teniendo este poder legislativo a su amaño, digamos, cambiar la Corte Suprema, estos viejitos, como les decían, tales por cuales, cambiarlos y generar un poder judicial que fuera partícipe del cambio revolucionario que postulaban. Entonces es obvio que a lo que se iba era a un dominio total del poder. Tú no eras político en el tiempo de la Unidad Popular, sino que trabajabas en la Universidad Católica como decano de la Escuela de Economía. ¿Fue ahí donde empezaron a surgir tus ideas de libre mercado? Bueno, un poco antes, digamos, porque yo había ido a estudiar a la Universidad de Chicago, Economía, y fui el año 56, regresé el 58 y empecé a hacer clases en la facultad. Y fui profesor hasta el año 75, en que ya por ser ministro de Economía no tenía tiempo a hacer clase, entonces renuncié. ¿Realmente los Chicago Boys, como todo el mundo los conoce, produjeron a tu juicio la transformación económica de Chile? Bueno, yo creo que las ideas que surgieron de la Escuela de Economía de la Católica y también de la Chile fueron muy importantes en la transformación económica. Pero esas ideas son patrimonio de la humanidad, digamos, lo que cualquier economista que estudie bien economía en cualquier parte del mundo sabe. Y lo único que hicimos nosotros fue aplicar la teoría económica a los problemas específicos que tenía Chile. Lo que pasa es que ustedes fueron pioneros. Entonces la pregunta que cae de cajón es ¿por qué un gobierno militar como el del general Pinochet compra, entre comillas, estas ideas de libre mercado cuando en general los militares tienen una mirada más bien estatista, más bien socialista en materia económica? Bueno, esa fue también una pregunta que nosotros nos hicimos, pero que no requería respuesta en ese entonces, porque nosotros presentamos un trabajo que habíamos hecho, que empezó
como una especie de bosquejo de programa económico para el posible gobierno de don Jorge Alessandri. Cuando triunfó Allende, eso quedó, digamos, como un embrión ahí esperando. Y el año 73, viendo la crisis que se venía encima, decidimos reactivarnos y empezamos a escribir lo que en definitiva se llamó El Ladrillo. ¿Tú sabías que El Ladrillo, tú eres uno de los redactores principales de ese plan económico, tú sabías que El Ladrillo te lo estaba pidiendo, de hecho, la Armada y en específico el almirante Merino? No, no tenía idea. Y ninguno de los que trabajamos en El Ladrillo sabíamos. La única excepción era Emilio Sanfuentes, que él sí que tenía nexos, digamos, a través de Roberto Kelly y de Hernán Cubillos, me parece. Tenía nexos con el almirante Merino. Pero ninguno de los que trabajamos sabíamos esto. Y estamos haciendo un trabajo académico, tan académico que en realidad si uno lee hoy día el Ladrillo, se pregunta cómo pudo ser pensado eso. Y la realidad es de que, como no sabíamos lo que iba a pasar políticamente, dijimos, bueno, la política no existe. Así que pensemos que puros técnicos van a poder implementar medidas y eso es lo que escribimos. ¿Por qué no resultó ese plan en un gobierno como el de Jorge Alessandri, que se suponía que era un gobierno más abierto a la empresa privada y a la economía libre? Bueno, el 70 don Jorge no fue elegido, así que era imposible que lo aplicara, pero en su periodo anterior, digamos, él decía ser un hombre de libre empresa, pero en realidad estaba metido dentro de esta especie de cúpula, de burbuja, por poner una palabra, en que estaba todo el mundo, de que la única forma de crecer, digamos, era conseguir un mejor precio del cobre, expandir la producción del cobre y mejorar el nivel de vida de la gente dándole subsidio, fijando los precios, o sea, no se salía de ese esquema de operación. Por eso es muy importante lo que se hizo en el gobierno militar. ¿Quién tomó la decisión de que la línea que se siguiera fuera este tipo de economía y no otra? Porque podría haberse usado otros modelos. Bueno, de hecho, cuando la Junta de Gobierno empezó a pensar qué hacer, digamos, nosotros sin saberlo habíamos escrito la respuesta y era una respuesta que era pedida por el almirante Merino. Pero había otra gente que también estaba pensando qué es lo que convenía hacer y la mayoría de las opiniones era de que lo que había que hacer era reconstruir lo que se había tenido hasta antes de la Unidad Popular y mantener prácticamente el mismo esquema de operación de la economía, que por ponerle una palabra, digamos, podríamos decir que era el esquema de la sustitución de importaciones. Ahora, nosotros pensamos de que eso es lo que había causado el estancamiento económico de Chile y estamos en total desacuerdo. Entonces, hubo una discusión entre planes antagónicos. Ahora, me da a mí la impresión de que finalmente la Junta se decidió por el Ladrillo porque era un documento que se había escrito con mucho tiempo, con mucha paciencia, con mucha argumentación, de tal manera que se podía ver por qué si estábamos en A, haciendo B, C, D y E, íbamos a llegar a F, la parte final, digamos, con un desarrollo económico. Y eso es lo que apeló al juicio analítico de la Junta de Gobierno y especialmente del presidente Pinochet, que fue indiscutiblemente el artífice de ese programa. ¿Tú conocías a algún militar antes del 11 de septiembre? No, nunca. ¿Cómo te vinculaste entonces como asesor primero y luego ministro? ¿Cómo fue tu vínculo? ¿Cómo llegaste al gobierno? Bueno, en realidad yo no me vinculé, sino que me vincularon, porque el almirante Merino me citó el 14 de septiembre sin conocerme. Yeah. Al Ministerio de Defensa y me tuvo ahí como 2 horas esperando, digamos, y de repente se abrió la puerta, él entró y me dijo, soy el almirante Merino,
espere que viene el ministro de Economía de quien usted va a ser asesor. Y antes que yo le dijera nada, se fue. Y al poco rato llegó el general González, que era el ministro de Economía. Rolando González. Rolando González. Y entró Merino y dijo, De Castro le presento al general González, González le presento a De Castro, este es su asesor, este es el ministro, y se fue. Y nos dejó conversando, digamos. Y ahí empecé yo a hacer asesorías en el Ministerio de Economía. ¿Cuál fue la primera tarea que ustedes tuvieron que enfrentar frente al caos económico con que recibieron el gobierno? Bueno, nosotros en las discusiones, digamos, que habíamos tenido primero con el equipo de Jorge Alessandri y posteriormente entre nosotros, estábamos de acuerdo que todas las cosas difíciles había que hacerlas rápido y al inicio de cualquier gobierno, en que tiene más popularidad y tiene más capital político con el cual enfrentar estas tareas difíciles. Y en consecuencia nos habíamos puesto, digamos, como una meta, que lo primero era liberar los precios. Y lo segundo era hacer una devaluación importante. Y lo tercero, bajar los aranceles. En otras palabras, abrir la economía chilena al mercado internacional, de tal manera que los precios internos no fueran precios artificiales, sino que fueran los precios reales del mundo exterior. Y que eso pudiera mostrarle a los empresarios, a los trabajadores, a la gente en general, cuáles eran las cosas que más convenía producir. Entonces, en vez de estar sustituyendo importaciones, producir exportaciones que produjeran un ingreso en divisas que permitieran importar lo que nosotros no podíamos producir. En otras palabras, era invertir el esquema de crecimiento que se tenía hasta ese momento. Pero tienen que haber tenido ustedes muchos obstáculos, porque todo lo que ustedes estaban planteando era muy novedoso en Chile. Sí, por cierto. ¿Qué obstáculos reales, concretos tuviste? Bueno, tuviste y tuvieron. Bueno, los obstáculos concretos fueron, digamos, que explicarle a un empresario que le conviene perder la protección que recibe de aranceles elevadísimos, había aranceles hasta 750%, o mejor todavía, prohibiciones de importar, casi todo estaba prohibido de importar. Entonces, convencerlo que le convenía renunciar a eso, tener una libertad de precios que hacía que él no pudiera saber cuál era el precio que iba a tener. ¿Cuánto iba a ganar? Y enfrentar con muy bajos aranceles la llegada de productos del exterior era una tarea imposible. Y en realidad, titánica. Yo diría que, si no el 100%, de haber sido cercano al 100% de los empresarios, estaban total y absolutamente en contra. Y ahí creo yo que jugó un papel importante lo que tú me preguntabas, de si yo conocía a algún militar anteriormente, y no. Y si yo no conocía, y ninguno de nosotros en general conocía miembros de las Fuerzas Armadas, era lógico suponer también que los miembros de las Fuerzas Armadas tampoco conocían civiles, como yo creo que es la realidad. Entonces los civiles y nosotros estábamos en igualdad de condiciones frente a los militares, porque ellos no tenían amigos empresarios que fueran a decirle, mira, esta es una locura, va a quebrar todo Chile. Entonces eso jugó a favor y primó el aspecto intelectual del problema. Pero así todo, había un comité asesor y habían grupos al interior del gobierno, generalmente de miembros de las Fuerzas Armadas, que se opusieron tenazmente a la implementación del modelo. Bueno, eso es verdad. Y así como yo encuentro natural que los empresarios reaccionaran como reaccionaron, también encuentro natural que el comité asesor y distintos grupos militares reaccionaran de la misma manera, porque los militares en general tienen una vida muy regimentada y el modelo funciona, porque el que manda arriba es obedecido más abajo y el intermedio obedece al de arriba y el de abajo al intermedio, etcétera. Entonces es muy ordenado y disciplinado. Y era dable pensar que ellos creyeran que introduciendo disciplina y orden en la economía iban a poderla manejar. Ahora, afortunadamente, el presidente Pinochet analizó el tema y se convenció
¿Fuiste un buen profesor? No sé, yo pienso que el mejor profesor de economía en ese momento fue Allende. Dio las mejores lecciones de lo que no debía hacerse. Y como en realidad, si uno analiza el tema a fondo, lo que hizo la Unidad Popular fue solamente exacerbar el modelo anterior de la sustitución de prohibiciones, de la sustitución de importaciones. Entonces, el presidente Pinochet analizó no era presidente en ese momento, sino que general Pinochet, presidente de la Junta. Él analizó el tema y se convenció intelectualmente de que era un esquema que podía funcionar. Ahora, yo creo que hay mucha gente que quiere al general Pinochet, hay muchos que no lo quieren, pero quiéranlo o no, yo creo que tienen que reconocer de que es un hombre extraordinariamente inteligente, con una gran capacidad para aislar las 2 o 3 variables cruciales de un problema y llegar muy pronto a ver cuál es la solución o cuáles son las vías para poder resolverlo. Y él, que había estudiado todo el caos que se había producido con la Unidad Popular y que era además una persona que había viajado por distintos países, historiador, no sé si aficionado o profesional, digamos, muy dedicado, tenía un gran conocimiento de cómo funcionaba el mundo exterior. Y él se convenció y fue el principal apoyo del programa. El almirante Merino también. Los marinos viajan mucho, tienen muchos contactos. En consecuencia, yo diría que el general Pinochet y el almirante Merino fueron los principales dentro de la Junta, digamos, que se convencieron de que ese era el sistema. Aunque el principal adversario, al parecer, quiero que me lo ratifiques o no, era el general Lee en la Fuerza Aérea. Sí, eso es efectivo. Que yo no quisiera hablar de adversario, yo creo que él fue muy leal con nosotros y tuvimos un buen entendimiento con él, pero no le nacía, él tenía la convicción íntima, digamos, de que el Estado tenía que tener un mayor manejo, tenía que estar era su cosmovisión. Era su cosmovisión. Y algunos otros de los miembros de la Fuerza Aérea que tuvieron puestos importantes tenían más bien ideas socialistas, no socialistas políticas, sino que socialistas en términos económicos. Y en consecuencia eso produjo un roce y un entrabamiento, pero con gran franqueza y gran lealtad. ¿Cómo fue tu relación en los primeros años con el general Pinochet? Bueno, yo diría que desde muy temprano, digamos, tuvimos una muy buena relación. Un buen feeling. Un buen feeling, sí. Yo en general soy una persona un poco imprudente, soy muy espontáneo, de repente se me salen las cosas, no puedo guardármelas. Y yo creo que a él le gustó ese atributo porque sabía dónde yo estaba y qué es lo que podía esperar de mí. ¿Tienes alguna anécdota por ahí de algún chascarro que hayas tenido con el general Pinochet? Bueno, hay una que es muy conocida y que yo la deploro, digamos, que fue cuando se estaba discutiendo si devolver alguna de las industrias estatizadas del sector textil y privatizar las que hubieran sido expropiadas, digamos. Y había obviamente un diferendo ahí. Fernando Lenis era ministro de Economía y yo era su asesor, estaba un poquito sentado detrás de él, digamos. Y varios de los miembros de las Fuerzas Armadas eran partidarios de seguir con la industria textil en manos del Estado. Y en eso el presidente dice, bueno, nosotros tenemos la sartén por el mango, y a mí se me sale, digo, no nos vayamos a quedar con el puro mango. Entonces hubo 15 segundos, habrán sido de silencio, que a mí me parecieron horas o años.
Y terminó la reunión, digamos, y yo me fui a la universidad a hacer mis clases. Cuando en eso me llaman, me dicen que el general Pinochet quiere hablar conmigo. Yo llego a hablar con él y estaba aparentemente muy molesto. Y me dice, mire, usted fue muy insolente, en fin. Y debe haber visto mi cara de asombro, digamos, de cómo podía yo ser grosero o insolente, digamos. Y le dije, pero por ningún motivo, y le expliqué por qué se me había salido en realidad eso. Y resulta que se rió, él es un hombre de mucho sentido del humor. Se rió y me dijo así, los civiles no nos entienden a los militares, me dijo, bueno, y desde ese momento tuvimos una relación extraordinariamente buena. Sí, valió la pena, valió la pena el chascarro. Y el presidente Lagos señaló en un momento, no me acuerdo el año, que desde Manuel Rengifo no había existido en la historia de Chile un ministro de Hacienda tan poderoso como Sergio de Castro. No sé si leíste eso en algún momento. Algo recuerdo. ¿Qué te parece ese, yo diría, elogio del presidente Lagos? Bueno, no sé, porque uno puede tener un poder inmerecido, pero en realidad yo soy de la opinión de que los ministros en general, el único poder que tienen es un poder delegado. Y el que tiene poder delegado no tiene poder. O sea, lo puede perder en un segundo, como le pasó a todos los ministros, incluyéndome yo, que eran normalmente después de un tiempo cambiados por A, B o C razones. Así que esto del poder en realidad a mí no me mueve mucho. Y eres un hombre muy callado, tú en general no das entrevistas nunca. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Siendo un hombre muy dicharachero y... Lo que pasa es de que yo me di cuenta, digamos, observando, porque soy observador, de que es muy fácil que la vida privada caiga en una apertura total, y eso a mí no me gusta. Mis cosas son mis cosas, y en lo público hablar lo menos posible, no comprometerse y hacer las cosas. Creo que hacer cosas es más importante que hablarlas. O entrar en discusión de ideas. Y en discusión de ideas justamente, ¿qué pasó con el tema de las privatizaciones? Tú fuiste muy criticado, has sido muy criticado por esa parte del proceso que se llevó a cabo cuando tú eras ministro de Economía y luego de Hacienda, desde el 75 para adelante. A ver, hablamos hace un rato del déficit fiscal, que era el 55% del gasto total, y del déficit de las empresas públicas, incluidas las estatizadas y las usurpadas. Y ese déficit era casi el doble del déficit fiscal. De tal manera que después de haber liberado los precios, haber devaluado el dólar, haber rebajado los aranceles, el próximo punto crucial era enfrentar el déficit fiscal. Y el gobierno de la UP había dicho, vamos a expropiar las empresas para apoderarnos del excedente económico. Resulta que expropiadas el excedente desapareció. Y cuando no hay excedente no hay impuestos. Así que además dejaron de pagar impuestos. Y enseguida, como se administraban pésimamente, tuvieron que empezar a darles ingresos porque ocasionaban pérdidas. Y eso es lo que echó a correr esta maquinita del dinero que aumentó la emisión en 22 veces, como te señalaba anteriormente. De tal manera que no había forma de salir de esta presión inflacionaria si es que no se atacaba el déficit. ¿Y qué es lo primero que había que hacer? Cortar el déficit de las empresas públicas y de las empresas estatizadas y usurpadas. Entonces lo que se hizo fue lo más rápido posible. Al que quisiera recibir de vuelta una empresa que había usurpada se la dábamos, pero así ya. Pero la gente cree que con eso de así ya te estabas casi regalando. No, que regalando, estábamos obteniendo un gran beneficio porque teníamos pérdidas que teníamos que cubrir con emisión. Mucha de la gente que recibió las empresas de vuelta, digamos, le fue muy mal.
porque no tenían capital de trabajo, las maquinarias habían sido echadas a perder, no habían tenido mantención, eran un desastre. Así que nosotros, esas 500 empresas o más que se estatizaron durante el periodo de la Unidad Popular, se devolvieron. Pero felices de devolverla, y las que no se licitaron, y al que diera, aunque fuera un peso, se le adjudicaba. Ahora, el proceso de privatización real, digamos, era sobre las empresas públicas tradicionales. Y en esas, debo confesar que a mí por lo menos me fue muy mal, porque yo habría privatizado todo, absolutamente todo, pero no fue posible, por todo este tipo de cosas, de que la gente se empieza a acostumbrar a que están administrando las empresas, que han mejorado, que si demoramos un poco más le vamos a mejorar el valor a la empresa, entonces se va a poder vender muy bien, etcétera. De tal manera que realmente el proceso de privatización de empresas, yo diría que empezó allá por el 84-85, no antes. Uh-huh. Ahora, ¿tú eras partidario también de privatizar Codelco? Absolutamente, uh-huh. Absolutamente. ¿Pero qué pasó ahí? No, fue imposible, por todas las taras, digamos, de que la gente piensa que es una empresa, es una riqueza del Estado. Es una riqueza del Estado. Obviamente, cuando uno privatiza, recibe un precio que representa el flujo acumulado de los futuros dividendos de esa empresa, de tal manera que no es que esté regalando. Y la empresa privatizada empieza a pagar impuestos, así que uno tiene que sumar el valor de lo que recibe más los impuestos que va a empezar a recibir. Entonces, no es una cosa absolutamente loca o querer regalar una cosa. Y yo pienso de que en realidad el sector privado está perfectamente capacitado para hacerse cargo de Codelco. De hecho, Codelco, habiendo sido el productor de cobre de Chile, hoy día produce menos de la mitad del total, porque con la apertura económica y las inversiones nuevas que han hecho inversionistas privados, estos producen ahora más que Codelco y más eficientemente, creo yo, de lo que está produciendo Codelco hoy día. Sergio, una de las críticas también fuertes que se hacen al modelo y a tu gestión en líneas generales es el costo social que implicó la implantación del modelo. Bueno, eso es absurdo. El costo social fue el desastre de Allende. Ahora, si nosotros el año 73, 74, 75 hubiéramos rehecho lo que se tenía anteriormente, habríamos tenido el mismo costo social seguramente, pero sin hacer este cambio de enorme magnitud en la eficiencia del aparato productivo. O sea, el hecho de que se abrió la economía y de que se permitió el ingreso de capitales y se le dio libertad a los empresarios chilenos para producir y poder exportar, hizo que las producciones de exportación no tradicionales, que el año 70, por ejemplo, fueron poquito más de 100 millones, 104 millones. El año 80 ya habían llegado a 1.820 millones, 17 veces. Lo que pasa es que un grupo de empresarios, sobre todo en la primera época, hablaban de que se estaba destruyendo la industria nacional. Ellos estaban quebrando, ellos estaban en una situación muy dramática. Bueno, pero eso no fue así. No fue así, porque si nosotros miramos lo que realmente sucedió, es que tuvieron que cambiar el énfasis de la producción, o sea, empezar a abandonar estas cosas que sustituían importaciones. Es decir, el que no innovaba, exactamente, moría. Pero en todos los sectores en que hubo la innovación y en todos los sectores en que realmente la gente creyó que el gobierno iba a hacer lo que estaba diciendo que iba a hacer y quisieron sus inversiones, fueron sectores que les fue muy bien, tanto para producción interna como para producción externa. En 1980 viene el tema de la Constitución.
tú ya eres ministro de Hacienda. ¿Tuviste alguna participación activa en alguno de los articulados de la Constitución relacionados con el tema económico? ¿Quién veía esa poco, parte? Digamos. O sea, a uno le pedían sus opiniones sobre ciertos temas. En la Constitución la parte económica es bastante tratada, digamos, de tal manera que en eso tuvimos bastante intervención, pero en la parte política yo diría muy poco, casi nada. ¿Cómo eran tus relaciones con los otros ministros del área? Creo que por allá, por el año 77, 78, tú formabas parte de la CEP, de un grupo, digamos, de asesoría política del gobierno. ¿Quiénes formaban parte de ese grupo, te acuerdas? Bueno, yo no podría hacer asesoría política porque no entiendo nada de política. Lo que pasa es que efectivamente nos juntábamos un grupo de ministros a ver qué es lo que estaba pasando, a discutir los temas, digamos. Estaba el ministro del Interior, que era Sergio Fernández, estaba el ministro de Relaciones, que era Hernán Cubillo, estaba la Mónica Madariaga. La Mónica Madariaga, que no siempre iba, pero estaba. Estaba tampoco asistencia permanente, pero iba bastante, Daniel Mena. Y ahí resolvían temas... Y de repente invitábamos a otros ministros, digamos. El año más dificultoso, más difícil para el gobierno en este periodo fue el año 78. Sucedieron muchas cosas en el año 78. El boicot del afresivo, el problema con Argentina y la salida del general Lee. ¿Tú como ministro viviste la salida del general Lee? Sí, bueno, de hecho, digamos, lo que tú has llamado la asesoría política, tuvimos acceso a la entrevista que le habían hecho al general Lee, un diario italiano, digamos, y a las opiniones que él ahí desarrollaba, y nos pareció de una peligrosidad extrema. Discutimos el tema, digamos, y nos pareció que era una cosa absolutamente insólita, en que ya el general Lee, que sabíamos que tenía ciertos desacuerdos, digamos, los estaba publicitando exteriormente, y que eso iba a tener un impacto muy negativo en el país, tanto política como económicamente. Y entonces, en una reunión que hicimos todos los ministros, volvimos a discutir el tema y decidimos enviar una carta pública, digamos, haciéndole ver al general Lee nuestro malestar. Y de ahí las cosas evolucionaron hasta que el general Lee fue destituido. También en el año 78 vino la cuasi guerra con Argentina. ¿Cómo se trabajó el tema económico? Porque estábamos en una situación bastante difícil y no sé hasta qué punto teníamos plata o había presupuesto, y tú que eras bastante amarrado con el presupuesto para armamentos o para poder cubrir esa crisis. Claro, bueno, realmente el año 78 fue extraordinariamente difícil y hubo una presión enorme por obtener recursos de las Fuerzas Armadas. Yo de guerras, digamos, y de armamento no entiendo absolutamente nada, de tal manera que desistí siquiera de tratar de empezar a entender el tema. Y sencillamente lo que yo dije, no hay plata. Entonces, cualquier dinero que me pidieran, yo decía, no hay plata. Ahora, la confianza que yo tenía es de que si efectivamente era absolutamente indispensable, la presión iba a hacer que tuviera que ceder. Entonces, pero mientras no hubiera esa presión, yo no aceptaba, digamos, más gasto. Y eso deterioró mucho mis relaciones con algunos generales, incluso uno muy aguerrido. Me dijo, ministro, usted va a ser el primer fusilado cuando estalle la guerra con Argentina. Y parece que me libré de jabonada. Por suerte que te libraste. Porque, y digo por suerte para Chile en general, porque obviamente durante el periodo en que tú fuiste ministro de Economía y ministro de Hacienda, todas las cifras económicas, el crecimiento económico del país llegó a sus estándares más altos en la historia. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué pasó
que en un momento determinado que estábamos subiendo, de tal manera se produce una crisis que termina por que tú renuncies o te echen, digamos, del ministerio, no sé si te echaron o renunciaste. Es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Bueno, efectivamente lo que pasó el año 82 es de que en Estados Unidos hubo un cambio de gobierno. Entró Ronald Reagan, fue elegido el 80, y apenas entró él, quiso frenar rápidamente un proceso inflacionario que estaba viviendo Estados Unidos. Y el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, aumentó fuertemente las tasas de interés y contrajo el crecimiento en la cantidad de dinero, con lo que el año 82 se produjo en Estados Unidos una crisis, una recesión, que no fue la peor de la historia de Estados Unidos, pero sí una recesión, digamos, después de la del año 30, posiblemente no ha habido una peor que esa. Y junto con eso había vuelto a subir el precio del petróleo. Entonces, alza el precio del petróleo, alza muy fuerte de las tasas de interés que llegaron en Estados Unidos a cerca de 20%. Caída del precio del cobre fue un impacto sobre la economía chilena enorme. Además, producto del prestigio que tenía la economía chilena, los petrodólares habían empezado a llegar en abundancia, porque con el alza monumental de los precios del petróleo, los países productores, árabes primordialmente, habían acumulado unas fortunas enormes y empezaron a depositarlas en los bancos extranjeros, europeos, estadounidenses, y estos empezaron a buscar clientes a quien colocarle, y entre esos estábamos nosotros. Entonces, la economía chilena había pasado por el desastre del 73, había pasado por la crisis del 75, todas las empresas sumamente descapitalizadas. Entonces, esta infusión de petrodólares fue muy bienvenida. Todos se endeudaron. Y todo el mundo se endeudó. Ahora, esto del endeudamiento no fue solamente Chile. Todos los países del mundo no productores de petróleo se endeudaron. Y se endeudaron en cantidades importantes. Recordemos, por ejemplo, que en América Latina se habló de la década perdida de América Latina. Pero esa década perdida no fue perdida para Chile. Porque Chile tuvo una caída fuerte del producto el año 82 y una pequeña caída el 83. Pero el 84 creció fuerte, un poco más del 6%. Y de ahí hasta el 89 creció muy fuerte la economía. Y después del 90 al 97. De tal manera que nosotros salimos de ese problema muy rápidamente y muy bien. Ahora, se dijo de que el problema del 82, de la crisis del 82, había sido culpa del tipo de cambio fijo. Pero eso es falso. Bueno, a eso iba. Sí, bueno, pero lo que pasa es lo siguiente, si uno mira qué es lo que pasó en el resto de América Latina, la década perdida, y en todo el resto de los países en vías de desarrollo, todos ellos sufrieron una crisis independiente del régimen cambiario que tuvieran. Habían algunos que tenían tipo de cambio fijo, otros tenían tipo de cambio libre, otros tenían tipo de cambio fluctuante, con flotación limpia, semilimpia, sucia, semisucia, con taulita, sin taulita. Todos sufrieron exactamente lo mismo. Sergio, pero ojalá que de la forma más fácil poder explicar por qué tu obsesión por mantener el dólar fijo a 39 a partir del 29 de junio de 1979, porque incluso dentro de tus propios partidarios se criticó esa medida como una de las causantes, porque todo el mundo entiende también que hay una crisis externa, pero como una de las causantes del 82. A ver, no es fácil el tema y dudo que podamos explicarlo en pocas palabras, pero voy a hacer el intento, digamos. Resulta que el riesgo cambiario es muy importante para inversionistas y acreedores extranjeros. Si una persona trae dinero a Chile en dólares, los cambia en el mercado y los invierte,
y en el momento en que se va a ir, ha habido una alza en el tipo de cambio importante, esa persona puede perder el dinero. No va a ser capaz de recomprar los dólares que trajo. Entonces había mucha renuencia a traer capitales o a prestarle dinero a Chile por eso, riesgo cambiario. Ahora, el 79, y por primera vez en no sé cuántas décadas en Chile, había superávit fiscal. Y la idea nuestra era que eso tenía que ser permanente, un superávit fiscal. El central ya no financiaba las empresas ni públicas, ni privadas, ni de ninguna naturaleza. Entonces, siendo un país pequeño y muy abierto al comercio exterior, el mejor régimen cambiario es uno de tipo de cambio fijo, que elimina el riesgo cambiario y que además tenía una gran cualidad, y es que obligaba a tener un superávit fiscal, que es el gran error que cometió Argentina en 2 oportunidades, la última catastrófica, digamos, de tener un tipo de cambio fijo, pero con déficit fiscal. Eso nosotros no lo teníamos. Entonces, desde mi punto de vista, el mejor sistema era el del tipo de cambio fijo. Ahora, frente ya a la crisis propiamente tal, que es un hecho en el año 82, todo el mundo también, entre comillas todo el mundo, quería la devaluación. Entonces, el problema está en que se devaluó después que tú te fuiste porque tú te negaste a hacerlo. ¿Cuál fue la conversación o cómo pudiste llegar a mantenerte todavía por un tiempo en el ministerio cuando había una presión tan fuerte de la gente? La lógica, digamos, no es democrática. O sea, puede estar todo el mundo de acuerdo en una cosa y la lógica señalar otra. Y yo estaba convencido de la lógica de mi argumento. Resulta que con lo que había pasado en el mundo, es efectivamente cierto que el dólar a 39 estaba bajo si uno lo comparaba, por ejemplo, con las remuneraciones internas. Pues las remuneraciones internas habían ido creciendo por la ley del piso laboral, digamos, que era prácticamente una fijación en términos reales de los salarios. Eso era el plan laboral. El plan laboral. Pero cualquier otro precio que uno mirara no estaba desalineado respecto del tipo de cambio. Tomemos, por ejemplo, otro ítem de costo de las empresas, arriendos. Los arriendos habían bajado, de tal manera que con un dólar, 39 pesos, uno podía comprar muchos arriendos. Pero si uno quería comprar remuneraciones, podía comprar muy poco remuneraciones porque las remuneraciones habían subido mucho. Entonces, el dólar estaba desalineado respecto de las remuneraciones y no de otras cosas de la economía interna. ¿Y qué planteabas tú entonces? entonces? Por eso yo planteé y convencí al presidente Pinochet de que lo que había que hacer era rebajar las remuneraciones. Medida muy y rebajar impopular. las remuneraciones del sector público mediante decreto, puesto que lo podíamos hacer. Primero, obviamente, derogar el piso laboral. Enseguida, bajar las remuneraciones del sector público y indicarle al sector privado que tenía que renegociar sus remuneraciones. Bueno, eso habría logrado, yo creo que en un par de días, disminuir las remuneraciones entre un 12, un 13%, y con eso subir el tipo de cambio real sin devaluación. Sí, pasar la crisis. Pasar la crisis. Ahora, después de que yo me fui, digamos, pensando de que se iba a hacer la rebaja de remuneraciones, parece que a la Junta no le gustó esto de tener que rebajar las remuneraciones. Pero era absolutamente indispensable rebajarlas. Y cuando hicieron la devaluación, se produjo la rebaja de las remuneraciones, pero por una vía muy bruta, que es generar inflación para que la inflación se coma las remuneraciones y en consecuencia bajen. Y en bajar 12% las remuneraciones se demoró más de 2 años y medio por el aumento en la inflación. Es decir, tú tenías una salida mucho más rápida, más efectiva, o sea, para solucionar la crisis. Ahora, si nosotros miramos la crisis asiática, por ejemplo, vemos de que el año 97-98, los sindicatos de Singapur le pidieron a los empresarios que rebajaran las remuneraciones para poder enfrentar la crisis asiática. Claro, y así se hizo,
y Singapur salió muy rápido de su recesión. Lo que pasa que eso debe haber sido visto por el gobierno como algo muy impensable por los efectos sociales que le trae a cualquier trabajador que te digan te vamos a rebajar tu sueldo. Aunque podría haberse hecho una política comunicacional mejor para decirle que igual se les iban a bajar con la inflación. Claro, pero es que era indispensable rebajarlos y yo creo que lo que no se dio cuenta a lo mejor la Junta es de que habían dos sistemas para bajar las remuneraciones. Uno era bajarlas y la otra era devaluar, generar inflación y rebajar las remuneraciones por esa vía, que es una vía hipócrita, porque es algo, digamos, de que sucede, nadie tiene que dar ninguna explicación y el resultado benéfico viene después de que ha pasado ese proceso. Sergio, ¿tú crees que estamos reconciliados en Chile? Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Yo creo que hay cierta gente que se ha reconciliado, la gente más inteligente. Yo pienso, por ejemplo, en una imagen que no me puedo sacar de la cabeza, la madre de Jaime Guzmán. Muy poco después del asesinato, ella habló del asesinato con una tranquilidad y dijo, he perdonado. Y le nacía del alma. Y uno, mirando los ojos de la gente, normalmente se percata de que es verdad o no es verdad lo que están diciendo. Hay mucha gente que dice, yo no tengo odio, pero uno mira los ojos y no es lo que le dicen. Otra persona que me ha impactado mucho a mí es la ministra Michelle Bachelet. Ella también habla de la muerte de su padre sin rencor, sin resentimiento. Se le mira los ojos y se ve de que efectivamente ha perdonado. Si todos fuéramos capaces de eso, yo creo que habría una reconciliación, pero creo que todavía estamos un poco distantes. Y los pasos que ha dado el gobierno creo que van en la dirección correcta y ojalá que se hagan en poco tiempo. Muchas gracias, Sergio, por esta entrevista.